Bueno, buenos días, estamos aquí con Marta Ponte, que es esta hermosa señora que está a mi lado, escritora puertorriqueña y una persona de un singular talento crítico y lector, que considero que puede ser una persona muy indicada para intentar, para explicarnos un poco la extrema complejidad cultural, identitaria y política de Puerto Rico y el modo, que es lo que más nos interesa, cómo se articula cultural y literariamente. Así que, Marta, Bueno, cuéntanos tú. pues el problema que pones, que traes a la mesa es realmente un poco la atmósfera que respiramos en el país, pero no es tan complicada ni tan difícil de explicar. Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es la isla de Puerto Rico, 10.000 kilómetros cuadrados, ahora 3 millones de habitantes y 4 millones de puertorriqueños en el exilio económico, sobre todo en Estados Unidos. Es una colonia clásica de Estados Unidos eh, que la toma como botín de guerra, así podemos usar esa frase, ¿verdad? Porque es muy explícita, en 1898 y tiene total control y dominio sobre la forma política, la vida política del país, sobre las fronteras, la política económica, la política un poco de relaciones exteriores, de manera que no es tan complicado. Lo que sí me parece que es complicado y fascinante, y creo que puede fascinar a los autores de Puerto Rico y de otros lugares, es toda la retórica enrevesada, los galimatías inventados y creados para un poco para disimular ese estado colonial craso de parte de un país que se piensa así como que un poco el gendarme de la democracia en el mundo y que tiene el derecho a intervenir donde quiera que se violen los derechos humanos y que además critica a todos los regímenes totalitarios. Y entonces creo que también tampoco es cuestión de ver esto en blanco y negro entre los opresores contra los pobres oprimidos, ¿verdad?, bajo la bota del imperio, sino que lo que matiza este estado colonial es la complicidad de ciertas clases privilegiadas del país, ¿verdad? Y entonces, pero realmente no ha cambiado la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos desde 1898. En 1917, por imposición del Congreso de Estados Unidos, se nos impuso la US Citizenship, es decir, cuando yo viajo, viajo con un pasaporte de Estados Unidos. Sin embargo, aquí no puedo votar en las elecciones presidenciales, tampoco tengo representantes en el Congreso como ciudadana, y el Congreso retiene, bajo la cláusula territorial que añadieron a la Constitución de Estados Unidos para justificar la política exterior posterior a la guerra hispanoamericana, el poder de determinar el destino de Puerto Rico con todos sus habitantes. Realmente, para esos efectos, pues los ciudadanos somos como especies de reses, ¿no?, que nos vendieron con el territorio o que nos entregaron con el territorio. Y de ahí, de esa situación equívoca y de todos los embustes y todas las artimañas inventadas para ocultar esa realidad que es muy, muy dura, es que surge un campo intelectual bien interesante. Creo que la literatura los recoge desde los inicios de la literatura puertorriqueña en el siglo XX, y ya a estas alturas me parece que hay definitivamente otra tónica, ¿no?, porque ya como que ha quedado al descubierto toda la trama de los imperial, de los relatos imperiales y las justificaciones. Hay una frase de una de las decisiones de los jueces del Tribunal Supremo que dice: Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Pues eso lo sacaron directamente de una ley esclavista del siglo XIX, ¿no? Un esclavo pues puede llevar el apellido del amo, pero no forma parte de la familia del amo.
¿Y qué escritores puertorriqueños crees que mejor han representado esa especie de, bueno, de lucha por la identidad cultural? Bueno, no se trata tanto de luchar por la identidad cultural, sino porque esa como que es muy resbalosa Bueno, y o de se desplaza. explicitar la Sí, inexistencia sí, de la misma. porque realmente hay que reconocer que tampoco se trata de casos de enfrentar una hispanofilia purista y tradicional como defensa contra el deterioro de la cultura nuestra por los efectos de la política imperial de Estados Unidos, no. Pues somos un pueblo caribeño, sabemos que el Caribe es un lugar donde han ocurrido muchos contactos con el mundo. Federico de Onís decía que el Caribe era una de las regiones más cosmopolitas del planeta en su prólogo a los poemas de Luis Pález Mato. Y entonces un poco es cuando el lenguaje se corrompe desde las leyes mismas que rigen la vida, hasta la vida cotidiana de los ciudadanos, cuando todo tiene como un trasunto a falsedad bueno, a imposición, a caso encubierto. La literatura como que tiene, se involucra más con el lenguaje mismo para un poco descubrirle las entrañas a esas ficciones, ¿no? Y en el caso nuestro hay muchas maneras, tanto directas como indirectas, en que la literatura se ha enfrentado a esa falsedad de la base de la sociedad misma, porque es algo que va mucho más allá de la oposición binaria entre somos americanos o somos puertorriqueños o somos hispanófilos, es decir, no hay tal cosa como estas oposiciones así tajantes. Sí. De manera que la literatura responde con la complejidad que responde la literatura. Cuando la literatura cede a la tentación del panfleto, pues sabemos que se hace ineficaz y que eso no es lo más importante. Te quería hacer una pregunta. En otros países que han tenido un pasado colonial, pienso por ejemplo en Marruecos, hay varias opciones para un escritor. Una de ellas es escribir en la lengua, digamos, materna o de uso, ¿no? Que en el caso de Marruecos es evidente el darija o el árabe, bueno, el árabe, porque el darija no tiene escritura. Y luego hay otra serie de escritores que, por ejemplo, en Marruecos cogen escribir en francés para poder tener acceso, pues, digamos, a una publicación en Francia, para poder tener lectores, digamos, en Marruecos, pero también en el imperio, entre comillas, que en el caso de Marruecos viene constituido por París como centro editorial. ¿Crees que pasa algo parecido en Puerto Rico con respecto a la escritura en español y en inglés? Es que el caso de Puerto Rico es más históricamente, y hay una tradición de migraciones que es ya casi centenaria a Estados Unidos, de manera que allá también hay una comunidad puertorriqueña, y algunos de los escritores puertorriqueños o de ascendencia puertorriqueña que viven en Estados Unidos escriben en inglés. Eso es así, ¿no? Y otros no, otros escriben como cualquier latinoamericano residente de una ciudad cosmópolis como Nueva York, escriben en español, de manera que se puede dar las dos formas de expresión. El lenguaje sí ha sido más bien por oposición a las políticas pedagógicas de Estados Unidos respecto a la enseñanza del idioma. Sí ha sido como una especie de reivindicación, ¿no? de la literatura puertorriqueña y del pueblo puertorriqueño, sobre todo de las clases populares. Pero ya creo que no es suficiente decir, no es incorrecto decir que para afirmar tu puertorriqueñidad o tu latinoamericanidad o tu identidad, si existe una identidad, si existieran identidades puras, sin espacios para experiencias hibridizantes, como equivalente a una afirmación antiimperialista. Y tenemos en el caso de Estados Unidos escritores como Pedro Pietri, que es uno de nuestros grandes poetas, escribieron en inglés y escribieron sobre la experiencia puertorriqueña de la isla y la experiencia migratoria. Y eso forma parte de una literatura nuestra. Ahora mismo, pues quizás alguien determine, ¿verdad? Siguiendo un poco el ejemplo, la ruta que empieza a marcar un Junot Díaz, dominicano, o Eduye Danticat, haitiana,
que pertenece a una literatura caribeña en el exilio o a una literatura neorrican, es decir, los bordes de las literaturas nacionales se desdibujan, se amplían, se estiran, se quiebran, y todo eso es parte de un proceso cultural. No me gusta la palabra dinámico porque se usa tanto, pero es dinámico, está en movimiento constante. De manera que vernos a nosotros como este caso de vitrina, que están aquí están resistiendo a los puertorriqueños, y el idioma es una de sus armas defensivas más poderosas, no basta para explicar la complejidad de una cultura y de una sociedad que además es casi paradigmática de lo que pasa en todo el planeta, ¿no? Porque estoy segura de que en Madrid también se hablan un español mestizo, por ejemplo, ¿no? Es que tiene que ser así, porque si no las lenguas no serían lenguas vivas. De manera que sí, escribimos en español, otras personas eligen escribir en inglés, algunos se quieren divorciar quizás para siempre de esa identidad colonial, de esa tara, del peso, del lamento borincano, y piensan que, bueno, casa aparte, no sé dónde van a ir a parar. Porque cuando tú escapas del limbo, pues tienes, no sé qué opción tienes, porque un limbo es un limbo, y entonces puedes caer en un limbo extramuros, por allá en la literatura de cualquier estado de Arkansas. Tú eres un ser extralímbico por allá. Y Marta, ¿y en tu propia literatura cómo vives todos estos procesos? Bueno, a mí me fascina esa historia imperial, me fascina. Y yo escribo relatos, y tengo por lo menos 2 novelas donde hablo de personajes estadounidenses que tienen alguna relación con Puerto Rico. En el caso de Nathan Leopold, tú recordarás, ¿no? El caso de El crimen del siglo, la película con Colson, estos 2 muchachos que en el Chicago de los años 20 asesinaron a un niño para cometer el crimen perfecto. Tengo una novela sobre eso. Y ahora la novela más reciente que publiqué tiene que ver con la madre del poeta William Carlos Williams. La madre del poeta y el padre del poeta también era caribeño, se crió aquí entre San Tomás, Santo Domingo y Puerto Rico. La madre del poeta nació en Puerto Rico. Y entonces un diálogo así, ahora que William Carlos Williams se está recuperando un poco como fundador de algo parecido al latino writing o a la literatura latina, yo tomo la figura y sigo la pista a la figura de la madre, que nació aquí, pero de una familia de otras islas del Caribe, porque en el siglo XIX, a pesar del totalitarismo del régimen español, sí había como unos intercambios muy ricos con las demás islas del Caribe. De manera que un poco se trata de establecer enlaces que han sido cortados, porque cuando te refrigeran, cuando te detienen en el tiempo y te asignan un papel en la historia, que es el de resistir por una parte, pero por otra parte la entrega total en cuanto a política, pues yo creo que la literatura rompe con esa fijeza, y ese es su trabajo, ¿no? Explorar lo raro, lo que escapa a las definiciones fáciles. Y al igual que la literatura de algunos libros que he traído aquí de colegas un poco más jóvenes que yo, pero que son escritores de mucha calidad y además raros, ¿no? Creo que en un ambiente como este se da una literatura rara también, en el sentido del aislamiento, ¿verdad? El aislamiento político, el aislamiento cultural, porque las fronteras están muy vigiladas, la visión siempre encaminada hacia el norte, las imágenes que reciben los niños. Claro que eso se está internacionalizando con la globalización, porque yo leo algunos textos escritos fuera de aquí, me parece que pudieron haber sido escritos en cualquier parte del mundo. Muy bien, Marta, pues nada, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo un poco y por hablarnos también. Espero haberles complicado la vida, eso sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti.